Ahora sí. Ahí sí. Ya, entonces, la clase de farmacología del sistema respiratorio tan relevante y tan llamativo el día de hoy, vamos a hacer un análisis inicial de lo que se viene, ahondar en los medicamentos que se están tratando para COVID-19, lo vamos a hacer durante el curso, pero sí les quiero mostrar, por ejemplo, están viendo el cursor, cómo se han presentado las tasas de enfermedad tipo influencia en atención primaria y ustedes ven acá a la derecha los años y las semanas. Nosotros en este minuto estamos en la semana 18-19. Desde la semana 1, entonces nuestra respuesta, este es un estudio que se hizo a mediados de mayo, que se entregaron los datos a mediados de mayo del 2019, pero nosotros estamos en este proceso también. Entonces, el análisis epidemiológico de aquellas enfermedades tipo influenza, ahora hay que sumarle este famoso, y bueno, sumarle al COVID, pero también sumarle la realidad que estamos en una pandemia a nivel mundial. Entonces, observen que hoy en día estamos en la semana 18 del año, que aquí se define como semanas epidemiológicas, y en la semana 21, que es la segunda y tercera semana de mayo, se espera presentar este brote exponencial de los casos. Acá vemos que el 2017 fue antes la cantidad de enfermedades respiratorias tipo influenza y que el 2016 también se mantuvo una curva importante, entonces tenemos que analizar qué va a ocurrir en esta ocasión en estas enfermedades tipo influenza del sistema respiratorio. Después, si vemos este mismo análisis, vemos ahora segregado también por año 2017, 2018 y 2019 por tipo de patógeno. Influenza A1H1, H3N2, influenza no especificada, influenza B para influenza, virus respiratorio sincicial, adenovirus y metaneumovirus. Cada uno con su color diferente y nuevamente, ¿por qué quise poner estas diapos? Porque en la siguiente semana vienen los principales problemas que vamos a observar entre la semana 19 y la semana 30, o sea, son 2 meses y medio, casi 3 meses, de problemas respiratorios de tipo virales, todos los que están acá, pero además hay que sumarle el COVID-19, que claramente, si vemos en estos picos más altos, la semana 25, año 2018 se saturó el sistema, año 2019 también tuvo una saturación, pero no tan aguda, y esperemos que el año 2020 esa saturación no sea tan violenta como es lo que puede pasar y lo que ustedes han observado en los diferentes medios noticiosos. Pero lamentablemente en la realidad, acá tenemos, por ejemplo, virus respiratorio sincicial con un mayor porcentaje de casos desde la semana 21 en adelante. También tenemos con una cantidad de casos importante la influenza tipo A. El año 2018 y 2019 hubo baja vacunación. Este año 2020 la vacunación ya más del 80% están vacunados, entonces esperamos que toda la influenza, todos los tipos de influenza que cubre la vacuna no estén expresados en el gráfico del año 2020, por lo que tenemos esperanza en eso. Por eso la municipalidad y los servicios de salud vacunaron en forma rápida a gran cantidad de la población, pero hoy en día la cantidad de stock disponible de vacunas es bastante baja y nos falta vacunar a los niños. Y es a los niños quien principal afecta los diferentes tipos de influenza. Acá había más diapos, denme un segundo, habían otros gráficos. Denme un segundo, voy a cambiar. Denme un segundo que les quería mostrar otro gráfico más.
¿No están viendo la pantalla, cierto? En este minuto. Se veía el Power recién, ahora Y ahora no. lo cerré, ¿cierto? Sí. Qué extraño, no me grabó esos gráficos. Pero se los mando de todas formas. Entonces, volvamos al PPT. Aquí está. Voy a revisar qué pasó con los gráficos que seguían, pero son enfocados básicamente en el problema epidemiológico que vamos a presentar en las siguientes semanas, el pic de enfermedades respiratorias tipo influenza, en donde influencia, neumonía y complicaciones, donde también estaría este virus tan famoso que hoy en día estamos tratando de resolver. Entonces, para entrar en detalle sobre las enfermedades respiratorias y su farmacología, primero hay que establecer que estas patologías respiratorias buscan principalmente tratar dos situaciones. Una es disminuir o manejar la tos y la secreción bronquial, y en ese pool tenemos también que dividirlo en aquellos medicamentos que actúan como broncodilatadores y aquellos medicamentos que facilitan el flujo de aire en la vía respiratoria. Y dentro de esos tenemos un grupo que vamos a detallar cada uno de ellos. Y dentro de los broncodilatadores tenemos otro grupo que son los más utilizados. Pero ambos manejan patologías respiratorias desde asma, EPOC, y EPOC dividido en las enfermedades que son bronquitis crónica, ¿cierto? Enfisema, y en asma dividido en los diferentes tipos de asma. Y también establecer que la tos es un acto reflejo, ¿cierto? Y esa tos se genera como un mecanismo de defensa para liberar la vía respiratoria de posibles elementos que puedan estar obstruyéndola. Y esos elementos pueden ser virus, bacterias, ¿cierto? Diferentes tipos de hongos y también elementos mecánicos que puedan estar obstruyéndola. De esa forma, nuestra vía respiratoria y nuestro sistema genera diferentes movimientos ciliares, genera también aparte de diferentes movimientos ciliares, producción de mucosidad, y esa mucosidad muchas veces, en vez de establecer beneficios, van a establecer mayores riesgos y complicaciones porque al aumentar su viscosidad, aumenta la probabilidad de desarrollo de patógenos dentro de esta mucosidad rica en puentes disulfuro, y también disminuye el flujo y el lumen por donde fluye el aire inspirado y expirado. Entonces el enfoque terapéutico, ¿cierto? Asma, bronquitis crónica, donde ahí sumamos la enfermedad de tipo EPOX, tanto como bronquitis crónica, que se define como aquella tos constante y productiva por más de 3 meses por 2 años seguidos. Ahí ya está el paciente diagnosticado con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con un enfisema en donde los alveolos en el enfisema se destruyen completamente y disminuye su capacidad respiratoria. Y además podemos agregar las rinitis, que son de tipo alérgica o virales, que también tienen que ver con la vía respiratoria, y los asmas se pueden dividir en diferentes tipos de asmas, desde de carácter inmunológico, eh, asmas por ejercicio, asmas por desarrollo incompleto de la respuesta respiratoria, y también otro tipo de asmas que son de tipo ocupacional, en donde tenemos, por ejemplo, mineros que trabajan en ciertas zonas donde la cantidad de compuestos que bloquean la vía respiratoria son mucho más importantes. Y la definición que sale aquí en el PPT, síndrome caracterizado por la obstrucción de la vía aérea, ¿cierto?
Y lo importante y diferencia del EPOC, que después vamos a desarrollar, que habitualmente el asma es reversible esa obstrucción. Y la respuesta a nivel tisular también es diferente a la de EPOX, porque acá hay una obstrucción habitualmente por inflamación de la vía respiratoria o por la generación de exceso de mucosidad, y en EPOX también tenemos un exceso de mucosidad, pero la enfermedad es irreversible y también existe una respuesta de una disminución de la elasticidad mecánica de la vía respiratoria para permitir el correcto flujo aéreo. ¿Qué va a pasar acá en todas estas enfermedades respiratorias? O tenemos broncoconstricción o tenemos broncodilatación. Y dependiendo del tipo de respuesta, vamos a ver qué tipo de medicamentos vamos a utilizar. Pero como ya comentamos, lo más importante es el grupo de los broncodilatadores y el grupo de aquellos fármacos que estimulan o que benefician el flujo aéreo de las personas. ¿Y qué estímulos pueden desencadenar? Ustedes ya lo saben, alergenos, ejercicios, frío, infección respiratoria, tabacos, etc. Y estados emocionales incluso. Y acá vemos un bronquio normal, en donde el lumen, ustedes ven bien el cursor, ¿cierto? El lumen, en un bronquio normal, es amplio y permite el intercambio gaseoso hasta llegar al alveolo, y en un paciente con una bronquitis aguda o crónica, existe una disminución del lumen, y al disminuir este lumen también se produce mayor producción de mucosidad, obstrucción de mayor medida, y al tener una obstrucción de mayor medida existe dificultad para respirar, menor saturación de oxígeno, y después tenemos síntomas como cianosis, etcétera, y cansancio, etcétera, y todos los síntomas relacionados con la dificultad del intercambio gaseoso, y que también se ven en la enfermedad COVID hoy en día, donde hay una menor saturación de oxígeno en los pacientes que padecen los cuadros más graves del COVID. El mismo gráfico, el lumen, ¿cierto? La mucosa, la mucosa que es productora de mucosidad y también de compuestos proinflamatorios, y también donde se pueden producir diferentes tipos de edemas, y los mediadores en el caso de asma, que tenemos diferentes mediadores, y estos mediadores son importantes debido a que a través de estos mediadores se establece la farmacología que se va a utilizar. Por ejemplo, acetilcolina, existen grupos específicos de fármacos que actúan sobre los receptores de este neurotransmisor. También tenemos histamina, también existe grupo específico de fármacos. Tenemos, que no están acá identificados porque acá definen la respuesta inmunológica, pero también tenemos receptores adrenérgicos que en forma importante generan efectos sobre la broncoconstricción y broncodilatación de la vía respiratoria. Citoquinas y las interleuquinas, que acá podríamos nombrar los glucocorticoides que actuarían, y también otros fármacos que en este gráfico no está, pero también la adenosina actuaría sobre los procesos de broncoconstricción y agravaría el cuadro de la enfermedad respiratoria. Un gráfico que complementa lo dicho anteriormente, la vía respiratoria, cómo esta se puede tamponar producto de los compuestos inflamatorios y la producción de mucosidad, y cómo esto finalmente dificulta el intercambio gaseoso. También puede existir edema cuando es una enfermedad tipo asmática o una bronquitis aguda, y cuando hay una enfermedad de tipo EPOX existe mayor cantidad de fibroblastos, ¿cierto? Y la vía respiratoria y el conducto respiratorio se pone más fibroso, y al volverse más fibroso se vuelve menos elástico y con menor capacidad de intercambio gaseoso. Lo que es importante antes de revisar los fármacos son la forma en que se administran los medicamentos, la gran mayoría de medicamentos que tratan patologías de tipo respiratorio, y la principal de ellas es la vía inhalatoria. ¿Por qué es principal y por qué es la que más se utiliza? Debido a que esta vía
genera un efecto tópico sobre el árbol respiratorio y también disminuye la cantidad de efectos adversos porque la gran mayoría de medicamentos que se ocupan por la vía inhalatoria van del orden de los microgramos. Al actuar en forma tópica van a tener un efecto directo con menor cantidad de efectos adversos también y van a producir un efecto de broncodilatación más rápido debido a que no necesita el proceso de absorción, distribución, metabolismo para poder generar una respuesta en el paciente. Lo otro importante es que estos sistemas de vías respiratorias o de administración de la vía inhalatoria, disculpen, requieren de elementos adicionales al medicamento y estos son los vehículos. La aerocámara, el inhalador con puff y estos sistemas que son sistemas más modernos de administración de medicamentos inhalatorios. ¿Por qué se ocupan estos sistemas y por qué se administra en todo paciente de esta forma y no de esta forma? Porque el medicamento está inmerso en un gas que además tiene una velocidad de eyección desde el dispositivo. Y si el paciente no tiene un entrenamiento correcto para administrar el fármaco, el medicamento lo más probable es que golpee la pared posterior de la boca y quede el medicamento en esta zona y no pase al árbol bronquial, lo que significaría que no tendríamos efectos en el paciente. ¿Quiénes pueden hacer este tipo de administración? Pacientes asmáticos entrenados que coordinan de buena forma la salida del puff del medicamento con la inspiración. Pacientes que no están entrenados deben ocupar esta aerocámara porque esta aerocámara o alguno de estos sistemas que también están pensados en evitar que el medicamento quede o en la boca o en la pared posterior de la vía respiratoria de la boca, porque al salir el gas con alta velocidad, con el medicamento pierde esa velocidad y en esta zona va a depender solamente del proceso inspiratorio del paciente y va a evitar entonces que choque el medicamento en la pared o quede en la boca, en la lengua, etc. Entonces es sumamente importante la vía de administración, que en este caso va a ser siempre inhalatoria, y también es importante porque no se ha demostrado que otras vías de administración, como la oral, genere un beneficio total mayor, porque en el caso de la adrenalina, que se debe administrar en forma subcutánea para una crisis respiratoria, también existe un efecto global total con mayor cantidad de efectos adversos, lo que puede poner en complicación al paciente y agravarlo. Y otros medicamentos como el salbutamol, que se ocupaba anteriormente, eh, por vía oral, la absorción de este medicamento y la cantidad de efectos adversos dificultaba su administración y su uso. Entonces, la gran mayoría de medicamentos, por vía inhalatoria, como ustedes ven acá, a través de estos diferentes dispositivos, y estos dispositivos finalmente buscan generar que la dosis que se administre tenga la mayor biodisponibilidad posible en el organismo del paciente y tenga una mayor cantidad de la dosis generando un efecto terapéutico que es el que se busca. ¿De acuerdo? Profe, Dígame. aquí Maximiliano. ¿Sí? Una duda sobre la no utilización de la aerocámara, que al pegarse el fármaco en la pared posterior de la vía respiratoria, Sí. ¿pueden aumentar la probabilidad de efectos adversos? Por ejemplo, el salbutamol con la taquicardia que genera al ser un beta agonista. Sí, por ejemplo, un caso más común y que está descrito y que yo se los voy a comentar, el uso de corticoides. En forma inhalatoria, siempre se recomienda en el caso de niños, cuando están usando corticoides inhalatorios, que después se puedan lavar la boca para evitar que el corticoide quede en la boca, porque ese corticoide que queda en la boca del paciente se relaciona, y ahí está comprobado, que puede generar un aumento del riesgo de candidiasis. Y en el caso de todos los adrenérgicos que vamos a ver más adelante, son broncodilatadores sobre un tipo de receptor, pero son vasoconstrictores sobre otro tipo de receptor que son receptores de tipo alfa. Entonces, al ser vasoconstrictores, pueden generar pequeñas ulceraciones en la boca del paciente. Y eso está recomendado. Por eso, la técnica, como les vuelvo a repetir y como le puedo responder el Blumel, es importante la buena administración. Yo, por ejemplo, veo en atención primaria
que los pacientes no resuelven sus patologías o reclaman por el mal uso, por el mal efecto del medicamento, y básicamente la resolución de eso es la indicación de aerocámara, que no en todos los pacientes se le administra, y la indicación de un entrenamiento para administrar los medicamentos con aerocámara. Pero la aerocámara siempre debe ir en la administración de medicamentos inhalatorios. Y lo otro, en el caso de COVID, hoy en día se está evitando el uso de nebulizaciones de medicamentos en pacientes que son COVID positivos, porque la nebulización de un medicamento también puede generar la nebulización del virus en la sala de IRA o ERA que se encuentran en los servicios de urgencia. ¿De acuerdo? Pero eso es básicamente por producto del virus que estamos desarrollando en este minuto. Muchas Doctor, gracias. una pregunta. Dígame. Y en el caso de pacientes no entrenados que no cuenten con una aerocámara, ¿podríamos duplicar la dosis o algo así? ¿O no una... Es que al no ser entrenado y al no saber cuál es la dosis final que tú vas a administrar, se vuelve una incerteza mucho mayor. Y es por eso que siempre la aerocámara debe ser indicada. Incluso la aerocámara está dentro de las prestaciones GES. Entonces, obligación a una patología respiratoria, sea IRA o sea ERA, sea asma o sea EPO, la indicación de aerocámara. O si no son claramente estos dispositivos que ven abajo en la diapo ustedes, no necesitan aerocámara, porque son dispositivos que tienen, entre comillas, tecnologías más eficientes. Pero estos dispositivos claramente son muchísimo más caros. Esa es la limitación. Ya, gracias. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué fármacos vamos a ver? Este es el grupo de fármacos antitusígenos del tipo opioides y no opioides. Estos claramente ustedes saben que se van a indicar cuando la tos genera una dificultad en el diario vivir del paciente y no en todas las condiciones, ya que la tos es un reflejo de protección. Expectorantes y mucolíticos. Los expectorantes y mucolíticos van básicamente enfocados en atacar la producción de mucosidad. Por un lado, los expectorantes generan un aumento del reflejo de la tos y debido a la fuerza mecánica se produzca el arrastre de la mucosidad y la eliminación de la mucosidad. Ese es el caso de los expectorantes. Y los mucolíticos lo que hacen es romper las uniones de diferentes tipos de enlace o fluidificar la mucosidad. Entonces, al fluidificar la mucosidad y al romper sus uniones, disminuye la viscosidad, disminuye la probabilidad de generar infecciones producto de esta mucosidad abundante y espesa, y también facilita la eliminación de esta mucosidad que se produce en la vía respiratoria. Después tenemos los antiinflamatorios y tenemos básicamente los glucocorticoides, y los glucocorticoides ustedes van a ver que se van a ocupar tanto en asma, en patologías crónicas como agudas, en diferentes concentraciones y diferentes tipos, tanto inhalatorios como orales, y los inhibidores de los leucotrienos, que es un grupo de fármacos en donde está el Montelukast, que es el único que se ocupa en Chile, y también tiene un efecto antiinflamatorio mucho más leve, o en realidad leve comparado con los de los glucocorticoides. Después tenemos los antihistamínicos y los agonistas alfa, otro grupo. Los antihistamínicos claramente se ocupan en diferentes tipos de alergias, pero también les voy a mostrar que tienen mecanismos de acción que producen vasodilatación en su uso. Y finalmente, el gran grupo de los broncodilatadores, que corresponde a los grupos de fármacos más utilizados en patologías respiratorias. El cuadro de abajo que ustedes ven acá son los broncodilatadores, donde podríamos de alguna forma incluir a los antihistamínicos, y el resto son fármacos que facilitan el flujo aéreo en la vía respiratoria. ¿De acuerdo? Por ejemplo, enfoquémonos en los antitusígenos, ya que los antitusígenos son de uso principalmente agudo. Y tenemos aquellos que, bueno, aquella finalidad tienen diferentes mecanismos de acción, pero básicamente reducir la intensidad y la frecuencia de la tos. Se pueden clasificar en centrales y periféricos,
Los centrales claramente actúan sobre el reflejo de la tos y son principalmente derivados de opioides porque actúan sobre los receptores mu kappa delta claramente, y los periféricos actúan fuera de este sistema y tienen finalmente un efecto anestésico de la vía respiratoria, entonces evita la molestia y evita la producción de la tos. De estos generales, entonces, antitusígenos, tenemos claramente los opioides, tienen acción antitusígena, pero tienen el riesgo de adicción. Y dentro de ellos tenemos codeína, dextrometorfano, noscapina. Recuerden que también los opioides tienen efecto analgésico y también tienen efecto sobre el estreñimiento, producen estreñimiento. Entonces, todos los opioides tienen efecto analgésico antitusivo y generan estreñimiento, pero unos más que otros tienen efectos mayormente antitusígenos, y otros, como los que vemos acá, dextrometorfano y noscapina, tienen casi nulo efecto analgésico. Además de estos antitusígenos opioides, están los no opioides, pero lamentablemente su eficacia clínica es relativa y no se ha logrado establecer en todas las guías clínicas que sea su uso eficiente y sea costo efectivo además, porque son medicamentos que básicamente están en desuso y hoy en día se enfoca principalmente el uso de medicamentos opioides para el control de la tos. La pantalla me dice que quedan 9 minutos. ¿Es posible poder alargarlo para que no se corte? No, creo que ahora se está cortando los 40 minutos, profe. Ah, Sí, ya. tendríamos que usar Meets para Sí, la bueno, próxima vez. sigamos con Ok. esto y si se corta, retomamos, ¿de acuerdo? Ok. Hasta que, bueno, estoy mirando acá el tiempo a ver si puedo cortar justo en una diapo. Entonces tenemos los antitusígenos opioides, que son los más importantes como antitusígenos. Se utiliza la codeína principalmente en forma oral, tiene un efecto antitusígeno importante, un efecto analgésico menor, son todos derivados de la morfina y también están en diferentes concentraciones en el opio, y su efecto es a nivel central sobre los receptores mu kappa delta y específicamente sobre el centro de la tos. Y al tener además un efecto analgésico, generan doble efecto sobre la protección. Lo que sí es importante son los efectos adversos, sedación, trastornos gastrointestinales, retención urinaria en ancianos y efectos sobre el sistema nervioso central. Hay que tener especial cuidado en adultos mayores y en niños, ya que hace un par de años se permitía su uso de estos antitusivos en niños menores de 12 años y presentaron casos de depresión respiratoria, por lo que se tuvo que limitar su uso sobre los 12 años. Pero sí es el fármaco más utilizado como antitusivo por el efecto antitusivo y un leve efecto analgésico. Después tenemos el dextrometorfano sin acción analgésica y sin la capacidad de producir depresión respiratoria, pero con un efecto mucho más reducido y también con la posibilidad de generar una liberación de histamina, la cual es broncoconstrictora. Entonces vamos a tener una disminución de la tos con dextrometorfano, pero un aumento de la histamina y un aumento de la broncoconstricción, lo que claramente es contraproducente a lo que estamos buscando. También tiene interacciones con antidepresivos y antiarrítmicos, un fármaco que existe en Chile, pero está bastante en desuso. Y la noscapina es también derivado de la morfina, pero con un efecto muy reducido antitusivo, incluso casi en desuso, vuelvo a repetir, pero que aún sigue circulando en el mercado chileno y todavía hay pacientes que lo siguen tomando. Y también libera histamina, lo que va a generar entonces que tengamos una broncoconstricción producto de histamina. Entonces, claramente nos vamos a quedar con la codeína y van a ser en aquellos pacientes sobre los 12 años que deban controlar la tos, y su uso va a ser en uso agudo, no en uso crónico, ya que como todos los opioides generan tolerancia y dependencia. Fármacos como el Codetol, el Flemex, son en base a codeína y habitualmente las dosis son 10 miligramos por 5 ml de jarabe, y esos jarabes habitualmente van con otros medicamentos como pseudoefedrina y un antihistamínico para potenciar el efecto sobre la tos.
y la pseudoefedrina va a tener un efecto vasoconstrictor que va a evitar la gran producción de mucosidad. Después tenemos los ¿Profe? fármacos, ¿Profe? dígame. ¿Y esas 10 miligramos por 5 ml es como una dosis estándar? Es la dosis estándar que se puede ajustar en relación al peso del paciente. Y Ay, además, como son fármacos opioides, si el paciente hubiese tomado anteriormente codeína, hay que evaluar si existe dependencia y tolerancia en el paciente o si, por ejemplo, si ha ocupado tramadol, la dosis tiene que ser mayor. Por ejemplo, un paciente crónico de uso de tramadol por artritis, claramente la dosis de codeína se tiene que ajustar al alza. ¿De acuerdo? Después ya, tenemos profe. aquellos que son no opioides. No existe relación de su estructura-actividad y sus mecanismos de acción. El más utilizado hoy en día es la levodopa, que tiene nombres comerciales como Broncatox y otros. Y la acción es mixta periférica, tiene efectos anestésicos, también es un efecto antiespasmódico a nivel local, pero es comprobado en animales. Sus estudios clínicos en humanos son pocos y vagos. Y relevancia como antitusígeno, si bien se ocupa bastante desde la semana 21-19, que es la semana 19, que es la semana que estamos viviendo hoy, en adelante como antitusígeno para tos de tipo bacteriano viral, pero con ninguna comprobación y ninguna recomendación en el mundo sobre el COVID-19, ni tampoco ninguna comprobación o guía clínica en donde la incluya para otro tipo de tos de tipo viral bacteriano. Después tenemos más que nada para comentar el uso de clobutinol, oxolamina, que son dos antitusivos con un efecto muy limitado como antitusígeno, muy inferior a los opioides, con acción periférica, y también comentarles que los antihistamínicos tienen un efecto antitusígeno diminuto o mínimo, porque al bloquear histamina evitan la producción de vasoconstricción y broncoconstricción. Después tenemos el caso de los expectorantes y mucolíticos. En el caso de los expectorantes y mucolíticos, como ya les dije, les comenté, los expectorantes deben estimular los mecanismos de expulsión, o sea, generan un aumento de la tos muchos de ellos, y algunos de ellos incluso son astringentes. Y al ser astringentes se genera más tos, y al producirse eso, se produce un arrastre de la mucosidad y una mejor eliminación, entre comillas, porque también son fármacos que en la farmacología broncopulmonar especializada se ocupan bastante poco. Y siempre se recomienda, cuando hay un exceso de mucosidad, aumentar el consumo hídrico y de esa forma fluidificar la mucosidad y evitar entonces que se produzcan tamponaciones o disminuciones excesivas de los lúmenes por viscosidad, por mucosidad demasiado viscosa, y de esa misma forma puede dificultar la capacidad de respirar del paciente. Y los mucolíticos, como ya les comenté, tienen efecto físico-químico, disminuyen la viscosidad, favoreciendo la expectoración y la eliminación. Los mucolíticos, el mejor de todos ellos es el agua, como ya les comenté, pero existen en el mercado un par de mucolíticos que deberían tener un efecto, pero como les digo, es limitado. Según esta aplicación nos queda menos de un minuto, así que lo más probable es que se corte. Pero les voy a comentar qué pasa con los expectorantes. Aceite de terpenos como el eucaliptus, el mentol, que yo he escuchado que es bastante bueno para el COVID, que son información claramente sin fundamento, y otros como los compuestos de amonio, citrato, y otros compuestos que no se ocupan en Chile como la guanfacina y los ioduros. Después tenemos los mucolíticos. ¿Me pueden ayudar si se corta, porfa? Después tenemos los mucolíticos, en donde claramente se establece una correcta hidratación, que es lo más importante para generar un mejor efecto mucolítico.
Y tenemos uno de ellos que se llama la N-acetilcisteína, que sí tiene un mecanismo de acción comprobado junto con la carbocisteína, que donde tienen como función romper los puentes de disulfuro que están en gran proporción en la mucosidad, y al romper los puentes de disulfuro generan una disminución de la viscosidad y una forma eficiente de eliminarlo. La N-acetilcisteína y carbocisteína sí se ocupa en pacientes EPOX, incluso se ocupa en intoxicación por paracetamol y en pacientes con falla hepática, debido a que también es un buen antioxidante y permite la generación de glutatión en grandes cantidades. Por eso es una buena herramienta, no solamente como mucolítico, sino que también para otras patologías, pero sí tendría un mecanismo de acción comprobado como mucolítico y sería el único